Buenas tardes o buenos días, hermanos queridos, cuando esté llegando este audio. Dios los bendiga, los saludo a todos con la paz del Señor Jesucristo. Y en este día quiero compartir una breve reflexión de la palabra de Dios para que te sea de bendición como hermano en Cristo. Hay una característica que habla la Biblia de nuestra relación entre Jesucristo y nosotros. Y esa característica habla de que Él es un pastor y que nosotros somos ovejas. Y hoy quiero hablar de esta relación entre el pastor y las ovejas. Jesús es el buen pastor. Y hay características allí en San Juan capítulo 10. ¿Por qué podemos decir que Él es el buen pastor? Una de las características más importantes de Jesús como pastor, que dice que da su vida por las ovejas. Y la Biblia nos explica de que el Señor Jesucristo no vino a hablar del amor, sino demostró el amor muriendo en la cruz del Calvario por nuestras vidas, para que todo aquel que en el que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, dicen las Escrituras. San Juan capítulo 10 dice así, mira: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. San Juan capítulo 10. Luego siguen versículos hablando del buen pastor de las ovejas, y ahí habla de la característica que tuvo Jesús por las ovejas. Pero una de las características para que se forme esta relación entre pastor y ovejas, Jesús el buen pastor y nosotros las ovejas, dice que nosotros debemos ser oidores de la voz del pastor, debemos conocer su voz. Hace un tiempito atrás miraba un video y me quedaba maravillado de que había un montón de ovejas encerradas en un corral, todas mezcladas, y había dos pastores, y se fueron cada uno campo abierto y comenzaron a llamar cada una a sus ovejas. Y me quedé asombrado porque estaban todas mezcladas, hermano querido, pero cada oveja oía la voz de su pastor y se acercaba y lo rodeaba la vida del pastor, la persona del pastor. Y me quedé sorprendido de tantas ovejas, pero cómo la oveja tiene una característica de que oye y conoce la voz de su pastor, porque es quien lo cuida, porque es quien lo guía, porque es el que le saca las espinas, los abrojos, es el que cura sus heridas, es el que la levanta. Estoy hablando sobre la oveja carnal, ¿no? La oveja la cual es un animal que necesita de la ayuda del pastor. Sabe que la oveja no tiene ninguna herramienta para poder defenderse contra ningún animal. Por eso sí o sí necesita del pastor. Pero hoy quiero hablar de esta relación, de oír la voz del pastor. Dice que sus ovejas conocen la voz. Y me preguntan esta mañana es si estamos oyendo la voz de nuestro pastor Jesús. La Biblia dice que hay dos tipos de oyente. Hay más en la Biblia. Descubriendo la Escritura encontré que hay más. Porque todo tiene que ver también cómo está nuestro corazón para oír la voz del pastor. Pero dos son las características muy importantes que tiene que haber en la vida del oyente, del que va a oír la voz de Dios, de esta clase de oveja. Y allí en el libro de Mateos, capítulo 7,
versículo 24. A ver si vas conmigo a buscar en las escrituras. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice así, mira, Mateo 7, las bienaventuranzas. Mateo 7, 24 dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí podemos escuchar que hay dos tipos de oyentes. Vuelvo a repetirte, hay más. Si uno va a encontrar que Jesús también habló de cómo debería muchas veces caer una buena siembra en un buen corazón. Y ahí habla también de oír la voz de Jesús, de oír la voz del Maestro. Pero estos dos puntos marcan una gran diferencia. Si yo oigo la voz del Señor, pero no acciono, no practico lo que he oído del Señor Jesús a través de las Escrituras, no lo practico, no soy un buen oidor, no estoy escuchando la voz del pastor, es decir, la estoy escuchando pero no la estoy practicando. Y eso lo considera el Señor Jesús como un varón imprudente, un varón que está edificando su casa sobre la arena. Y va a venirle el problema, la dificultad, la tormenta, pero esa casa se va a caer porque no estaba bien fundada, bien cimentada. Mas si yo oigo la voz del Señor, de mi pastor, oigo la voz de Jesús, oigo su voz y la pongo en práctica, la vivo a la palabra que he oído a través de la Escritura, el Señor me compara a un varón prudente. Esa, dice, es mi oveja, que oye y acciona. En el libro de Santiago también habla, y es específico, ¿no? En el capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Jesús está hablando. El pastor sigue hablando, el pastor de las ovejas, Jesús sigue hablando. Mi pregunta es, ¿estás oyendo la voz de tu pastor Jesús? ¿Estás escuchando a través de las Escrituras lo que debemos hacer? ¿Y estás practicándolo y viviéndolo? Sus ovejas oyen su voz. La Biblia habla también en San Juan 10 que hay otros dos tipos de personas. Está el ladrón, que es el lobo, que viene a matar, a robar y a hurtar, a matar y a robar. San Juan capítulo 10, versículo 10 habla del lobo. Y también habla del asalariado. Pero el asalariado, cuando ve el problema, cuando ve la dificultad, abandona las ovejas, que es un pastor que es contratado para cuidar las ovejas. Pero cuando ve el problema, cuando ve la dificultad, abandona las ovejas. Pero la Biblia dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y ese es Jesús, a quien nosotros debemos oír. Este es un tiempo difícil, pero las ovejas de Jesús oyen su voz y saben hacia dónde tienen que ir. Por eso en esta tarde, para mí, qué bueno es que reflexionemos. ¿Estoy escuchando la voz de mi pastor Jesús? ¿Estoy atento a lo que Él quiere que haga? ¿Él está guiando mis pasos
Él está mostrando el camino por el cual yo debo andar. Yo no quiero andar a la deriva. Yo no quiero andar tras la boca del asalariado. Yo quiero escuchar al buen pastor. Su nombre es Jesús. A Él quiero escucharlo. Señor, ayúdame a oír y a practicar tu palabra. Te lo pido en esta tarde en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano querido. Te quiero mucho en el Señor.